sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertarán sus fuerzas y su alrededor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con gente muy fuerte, con un fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Listo? Sí. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ok, gracias. Pues vamos a ver la continuación del capítulo 11, desde el versículo 23. A ver. Dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aquí nos dice que va, aquí seguimos con los reyes, el rey del norte y el rey del sur.
El rey del norte sabemos que es Epifanes o los Antíocos, y que el rey del sur es Ptolomeo. Aquí seguimos con esa historia. Aquí vemos que formará alianzas, ¿no? Pero formará una alianza con promesas, pues aquí dice engañosas. O sea, va a engañar y va a vencer además con su poca gente, porque va a ser traición y engaño. En el 24 dice, y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas, y repartirá a sus soldados contra las fortalezas, formará sus designios, y esto por un tiempo. Aquí en el 24 vemos que va a invadir lugares lugares donde estén ricos, donde tengan mucho dinero. ¿Y qué va a hacer? Pues va a tener aquí dice que va a hacer lo que no hicieron ni sus padres ni sus abuelos. Entonces aquí vamos a ver que él está sumamente codicioso y va a tomar las fortunas de los ricos. Los va a despojar de su riqueza y los va a repartir. ¿Con quién? Con sus soldados, ¿sí? Y dice, formará designios y por este tiempo. O sea, va a hacer pactos, va a ir formando sus pueblos, va a ir teniendo su gente. El 25 dice, y despertarán sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. O sea, aquí vemos que el rey del sur se va a defender y se va a defender con un gran ejército. Pero recordemos que esto es que en la historia que nos platicaron ayer de los reyes, aquí había un familiar de Epifanes o del Antíoco, o uno de los Antíocos, y contra Ptolomeo. Entonces aquí él va a hacer guerra y va a ganar, aunque se arme de guerra va a ganar, pero muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque le van a hacer, porque él está haciéndolo con traición. Dice el 26. Dice, aún los que coman de sus manjares y le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Aquí quiere decir que se unían y que estuvieron platicando y todo, pero pues yo me imagino que los dos se trataban con engaño y con traición, porque los dos querían querían el poder, querían gobernar en toda esa parte. Entonces, aquí era el más hábil, era el que iba a ganar. El 27. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa habían hablado mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, que se habían juntado, que habían estado comiendo, que habían estado, y que los dos hablaban mentiras, los dos siempre, cuando hay un poder por medio, todos quieren ganar, todos quieren estar en ese poder, todos quieren el poder absoluto para ellos. Entonces no engañan y traicionan. Pero pues no les va a valer de mucho. Dice, y volverá a su tierra con gran tristeza, y su corazón será contra el pacto santo para su voluntad, y volverá a su tierra.
aquí vemos que aquí vemos de un rey, que él dice que va a volver a su tierra con muchas riquezas y que su corazón será contra el pacto santo. ¿Quién es el pacto santo? Ese es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Dice, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues iba a atacar a Israel. Dice, en el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Dice, porque vendrán contra él naves de Quintim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Aquí vemos que él va a volver al sur, que porque él quiere conquistar el sur, él quiere conquistar Egipto, quiere conquistar todo eso. Pero aquí se va a encontrar con las tropas, con las naves romanas. Y entonces él ya, ahí ya con ellos ya se detienen, ¿no? Entonces por eso, aquí ya empieza a entrar el rey de Roma. Entonces aquí ya se empieza y le da miedo y se regresa. Y dice, y volverá y se encontrará con el pacto santo. O sea, vuelve y otra vez se va contra Israel. Dice, y hará según su voluntad y volverá y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Qué está diciendo aquí? Que él trata de hacer una alianza con los que nieguen, con los que estén en contra de su religión, los que abandonen a Dios, porque por miedo mucha gente va a abandonar a Dios. Entonces aquí eso está diciendo, que con los que abandonen a Dios, él va a hacer un pacto. Pero vamos al 31. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, aquí nos estamos encontrando con Epifanes. Ese rey cuando atacó a Israel, pues profanó al lugar santo. Ese rey mató muchos judíos. Ese rey hizo cosas que no. ¿Cómo profanó el lugar santo? Matando cerdos. Y los cerdos, para los judíos, era algo así como era la ofensa más grande, porque él tenía a los cerdos, ellos tenían a los cerdos como impuros, no comían su carne ni tampoco los podían tocar. Entonces ahí fue una profanación grande, fuerte, y también hizo un altar para Zeus, para su dios Zeus. Entonces profanó el lugar santo para esa desolación, para que una abominación sea devastadora, se necesitaba tocar el lugar santo. Y el lugar santo ya lo había profanado, con lo que ya les dije, con los cerdos que mató y con el altar que puso en su a Zeus en el lugar santo, dice. Y entonces vamos a Daniel 9:27. Y dice así, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí también ese rey
también suspendió los sacrificios a Dios. ¿Qué son los sacrificios a Dios? Pues sus oraciones, su alabanza, que leyeran la palabra. Todo eso, ese rey, el rey Epifanes hizo todo eso. Y además, ese rey quería que todos sus súbditos hablaran el mismo idioma, obedecieran, tuvieran la misma idioma, tuvieran la misma ley y tuvieran la misma religión. Llegó al grado de que el que no tuviera no obedeciera las costumbres griegas, tendría pena de muerte. Ahora vamos al versículo, vamos al verso, a Mateo, no, a Marcos 13:14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea esto entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué está diciendo? Que cuando vean esta desolación, pero esto lo dice Jesús, cuando vean esta desolación, esta abominación desoladora, que huyan. ¿Por qué? Porque ya se viene el juicio final, ya se viene la devastación. Entonces, ¿por qué? Porque esto ya está hablando, mismo Jesús nos dice, huyan, no estén en sus casas, huyan al monte, escóndanse. ¿Por qué? Porque cuando se profana el lugar santo, ya es una abominación que va a ser devastadora. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo se va a profanar el lugar santo. A ver, también vamos a Mateo 24:15. ¿Quién me lo lee, por favor? Bueno, yo lo leo yo, entonces. Dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entienda. O sea, aquí Cristo nos está recordando que todo lo que está pasando, lo que estaba pasando en ese tiempo, iba a volver a pasar. No sé, o sea, toda esta historia o todos esos sucesos ya han pasado, están pasando y van a volver a pasar. Ahora dice, con lisonja, dice, ¿dónde voy? Y seducirá a los violadores del pacto, mas al pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí se está hablando en la época de los macabeos. Aquí este rey se está tomando a la gente que abandone el pacto, que abandone sus creencias, porque cuando pasó esta abominación desoladora, muchos judíos abandonaron su fe. Entonces de ellos se está hablando. Pero dice aquí, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará, y eso fueron los macabeos, que tuvieron muchas batallas y las ganaron ante este rey. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Bueno, esto lo hemos venido viendo, todo esto se ha venido viendo, se ha venido estando, por ejemplo, a los profetas, a los apóstoles, se ha venido viendo hasta la fecha. Muchos los han matado a espada, otros los han quemado, y otros los echan presos, y a otros les quitan sus pertenencias. Esto, desde que tiene el pueblo de Dios,
se ha estado dando hasta la fecha. El 34. El 34 dice, en su caída serán ayudados en pequeños socorros y muchos se juntarán a ellos por lisonja. Aquí dice que el pueblo de Dios pues pierde, cae, pero que muchos han ayudado, poco como para vivir o resistir. Son ayudados a todos estos que creen en Dios, a los que les son fieles a Dios. Y dice, y muchos se juntarán con ellos con lisonja, o sea que muchos se juntarán a ellos por conveniencia. El 35. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpios, emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí lo que está diciendo, que algunos van a tener ese tipo de pruebas. ¿Para qué? Para que aumente su fe, para que estén cerca de Dios y dependan de Dios. ¿Y para qué? ¿Para ser qué? Limpiados, emblanquecidos. Porque el tiempo, dice, porque aún hay plazo, o sea, hay tiempo. ¿Para qué? Para que uno pase por ciertas pruebas y sea uno fiel a Dios. Ahora vamos con el 36. Y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses. Hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado y se cumplirá. Aquí vemos que aquí ya entra el anticristo. Esto es ya del anticristo, dice. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios y contra nuestro Dios pecará, hablará mal de Dios. Dice, y él hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada su ira. Vamos a ver a segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Del 3 al 4. ¿Pero segunda de Tesalonicenses 2 o 3? 2, del 3 al 4. Bueno, no nadie. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el 4 el por cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí ya empieza a hablar del anticristo. Ahora vamos a Apocalipsis 13, del 5 al 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Bueno, aquí vemos que le dieron autoridad para hablar, ¿qué? Grandes cosas. Entonces, ¿a quién le dieron autoridad? Al anticristo. Entonces, aquí ya estamos hablando del anticristo. Se lo dieron, ¿por qué? Por 3 años y medio. Dice, y habló, blasfemia, ¿qué? Contra nuestro Dios y contra los cielos. Pues nosotros somos su blanco. Ahora el 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí en este versículo, en el 37, aquí dice que no tendrá ningún respeto por Dios, por el Dios de sus padres, o sea que no lo respetará, y mucho menos respetará al Dios de las mujeres, tampoco. A ningún Dios va a respetar. Dice, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Por qué? Él se siente Dios. Por eso no va a respetar ni al Dios nuestro ni a sus dioses de él. El 38. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí en este versículo yo veo que como que es una interpretación personal. En este versículo yo veo que se va a aliar con otras naciones o con otras gentes, y que para él las fortalezas, su fuerza, su dinero y todo, ese va a ser su Dios. Y dice y los honrará con oro y plata, o sea, les dará dinero, les dará lo mejor a quien le ayuden. Y hay piedras preciosas, dice, de gran precio. Ese es el 38. El 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, por precio repartirá la tierra. O sea, él va a tener ayuda, va a tener sus aliados, va a tener sus países aliados, y a ellos son los que los va a reconocer, les va a repartir tierras y sus tesoros, pues. Los colmará, dice, de sus riquezas, pues. El 39. No, ya el 40. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, con gente de caballo, y muchas naves. Entrará por la tierra y inundará y pasará. Bueno, hace rato el pastor nos decía, nos habló de los 4 imperios, ¿no? De Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Estos 3 imperios ya no están. El único imperio que ha quedado es el romano. Entonces, aquí nos habla de un rey, del anticristo. Aquí nos está hablando de que se levantará y hará. ¿Qué está inundado el mundo por el Vaticano? Por dioses, por ídolos, por sus religiones falsas, por todo eso está inundado el mundo. Aquí nos está hablando del Vaticano, nos está hablando como dijo el pastor, de la Roma espiritual. Porque recordemos que hay Roma política y Roma espiritual. Entonces aquí esto es lo que nos está hablando, de que va a inundar. ¿Qué va a inundar? De sus dioses, de su religión falsa, de todo eso. Es lo que nos está hablando en estos versículos. Dice, y entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, ¿contra quién va el anticristo? ¿Contra quién van
los religiosos contra el pueblo santo, contra el pueblo de Dios. Y todo lo que, recordemos que todo lo que todas las historias que pasaron se van a volver a repetir. Y luego, extenderá su mano contra tierras y escapará y no escapará el país de Egipto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no escapará el mundo entero. Recordemos que Egipto representa el mundo. Y entonces nos está diciendo que no va a escapar el mundo entero. ¿De quién? De su religiosidad. Dice, y se apoderará de los tesoros oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. O sea que se va a apoderar de todas las riquezas. Dice, y de los de Libia, Etiopía, le seguirán. Eso se los llevará como esclavos. El 44. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién viene del oriente? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él se va a atemorizar, se va a asustar. Se va a asustar del gran poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene. Dice, y va a salir, pero con mucha ira para poder acabar con todo el mundo, para poder acabar con toda la gente, sobre todo el pueblo de Dios. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. ¿Cuál es el monte glorioso de Dios? El Sinaí. Recuerden, entonces, ¿a dónde se va a poner? En el enfrente, entre el monte y el mar. Ahí se va a poner, ¿para qué? Para atacar a Israel, al pueblo de Dios. Dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahí Dios lo matará. Entonces, ¿de quién está hablando? Del anticristo. Este va a ser el final. Mire, por último, quiero que vayamos a una cita. Uy, ¿dónde está? A una cita. Aquí está. Vamos a Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, todo es sombra, todo eso va a venir, pero el verdadero es Dios. Ahora vamos a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Sí? Aquí dice que todo está escrito. No hay nada nuevo. Todo ya está hecho. Ahora vamos aquí mismo en el 3:15. Dice, aquel que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Pues entonces les dejo como tarea de dónde viene el anticristo. Y eso es todo. La gloria es para Dios. Gracias. ¿Comentarios? Que nos lo repita, Juanito. Bueno, desde el versículo 22, ¿quién me lo lee? Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Todo será destruido, nos decía, de una forma de pensar. ¿Recuerdan cómo quedamos? Una mentalidad.
una filosofía. ¿Cuál podría ser esa filosofía? Se están uniendo en el capítulo del versículo 23 en adelante, hay pactos entre reyes, entre ideologías, ¿verdad? Entre formas de pensar. ¿Cuál será la mentalidad que está empezando a gobernar? ¿Cuál creen? Ayer lo comentamos, ¿no? Todo en contra de la familia. O sea, ya los jóvenes, vive tu vida, sé libre, haz lo que quieras, no te vas a casar, aprovecha, no hay problema con los hombres, no hay problema con las mujeres, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Una ideología en contra de la familia. La base principal del libro de Génesis es ir, procásase, como dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá y será una sola carne. Id y multiplicad y fructificar. Entonces, ¿cuál es la base? La familia. Y la familia adora a Dios, ¿o no? Entonces, ¿en contra de quién viene esta lucha? Contra la unión familiar y la adoración a Dios. La ideología que empieza, dice, como aguas, decía Juanita, como aguas va a inundar. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Lo está inundando? Sí. Ahora, ¿quién es el rey del norte? ¿Siria? Al empezar sí es Siria, y Antíoco y Bajo ese gobernante. Ajá. ¿Y el Pero rey ya del sur? después, Perdón. en ciertos versículos ya entra el anticristo. Ahí se centra ya casi a... Bueno, se está moviendo. 36, por ahí. Dice que ya está en operación, ¿verdad? Sí, ya está. Pero está detenido a causa de ¿quién? Del Espíritu. Del Espíritu Santo, lo está deteniendo, pero ya está en operación. Pero está en una lucha del rey del norte y el rey del sur, que sería Egipto. Sí, es Egipto. ¿Y qué significa Egipto? El mundo. Todo el mundo. ¿Qué estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto? ¿Qué salió en su mente cuando salieron al desierto? Que salieron a ser limpios. ¿Cómo iba el pueblo? ¿Mandé? Se quería regresar. No, mejor vámonos para acá, no entiendo nada. Y se quería regresar. E incluso en su mente traían los deseos, que era el becerro de oro, tener su Dios. Cuando sale de Sodoma la familia, ¿qué traía en la mente esa familia? ¿Qué venía en su mente? Que la mujer se voltea y se vuelve sal. ¿Cómo? ¿Cuál es su ideología? Su ideología. Entonces la lucha está en la mente. ¿Qué se están peleando aquí? Eso. La lucha en tu mente. ¿Dónde empieza tu guerra? Tus pasiones y tus pecados, ¿dónde empiezan? En la mente. Aquí está. Entonces, de lo que nos habla en estos tiempos es la guerra entre el norte y el sur. Diferentes ideologías que quieren hacer pacto. ¿Acaso será que por ejemplo, hace un año, 2 años, hubo una reunión de todas las religiones con el Papa? ¿Sí recuerdan? Entonces, que salieron hicieron unos tratos, unos pactos de bondad, aparentemente. ¿Qué es lo que están haciendo aquí estos 2 reyes? Pactos, ¿no? Pues Sí. al final va a ser como el rey de Antíoco, que quería poner su religión, su ley, o sea, las costumbres griegas. Aparentemente bueno, ¿verdad? Aparentemente bueno. Miren, cuando fuimos a la caminata de contra del aborto, ¿recuerdan? Íbamos ahí. Y al lado de nosotros iban unas personas. ¿A quién le iban clamando?
La Guadalupana. Iban res y nosotros íbamos ahí, ¿verdad? Es un símbolo de tener cuidado, porque aparentemente la causa es buena, pero estamos involucrando la idolatría con la verdad. Y no nos dejaban ni hablar, iban grite y grite. Entonces, ¿nos estamos mezclando? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Para versículo 23, 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojo y riquezas repartirán a sus soldados, contra la fortaleza formarán designios y estos por un tiempo. ¿Habrá paz? ¿Se repartirá la economía? También. Todo. Y todo el mundo dirá, qué padre, ¿no? Nos unimos 11,000 gentes y viva la vida. Está bien, pero ¿qué hay dentro de eso que nos está advirtiendo la Escritura? Cuidado. Porque, versículo 25, ¿quién me lo lee? Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. ¿Qué hay dentro de estas reuniones? Alguien se va a levantar. Mentira y... Alguien que va a decir, yo encabezo esto. Mi fe encabeza esto. Acuérdense que la guerra es la fe. Y entonces habrá traiciones. Por eso es muy, muy delicado esto, ¿verdad? Que nos está advirtiendo. Dice Juanita, todo está escrito, es un círculo. Está pasando, ya pasó, va a volver a pasar hasta el tiempo del fin. Leí una nota, Ajá. me hizo sentido. Dice que obviamente el único que sabe la venida es Dios, Cristo mismo. Por tanto, el diablo siempre tiene que tener preparado a uno, porque no sabe cuándo va a ser, para que entre al escenario. O sea, siempre va a tener a uno. Me acuerdo que cuando fue la guerra del Golfo decían que Saddam podría ser el anticristo. El anticristo. Y así ha sido en la historia. Hitler y demás. Siempre tiene a uno para que, si es el momento, entre a la escena. Y me hizo sentido eso, pareciera que por eso se repite siempre. Es un círculo. Fíjense, por eso este capítulo es bien complicado, pero nos previene de muchas cosas que parecen muy buenas. La mentalidad de unirnos con otras creencias. O sea, regresar. Si nosotros regresamos, por ejemplo, a la idolatría, al catolicismo, porque es cosa buena, no son malos, pero nos unimos a su forma de ver las cosas, estamos cayendo en esto. Y entonces va a haber traición. Lo mismo que decía Pablo con el judaísmo, ¿eh? Dice, no puedes regresar, nosotros no podemos regresar, ya traemos una línea. ¿Qué encontramos? Decía, versículo 26, aún los que coman de sus manjares les quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿Quién serán los que caerán muertos? ¿De qué nos habla? En el área espiritual. Los que estaban y se fueron. Los que estábamos firmes en la palabra y retrocedemos. Dice, nos llevaste creo que a Marcos dijeron, que muchos se enfriarán, ¿verdad? Muchos se van a enfriar porque no habrá pasión en ellos, porque es mejor regresarse. No me meto en tantos problemas, me regreso. Y tengo más amigos, me divierto más y me regreso. Dice, cuidado porque serán presiones. Te van a estar presionando toda la vida, sí. Y aquí está, versículo 27, ¿quién me lo lee? El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Fíjense, ¿quién se quiere sentar sobre el trono de Dios?
¿Quién? El diablo. El anticristo, el diablo, ¿verdad? ¿Quién se ha sentado sobre el trono de Jerusalén? Lo primero que entran a Jerusalén, los que han ido, o lo que vemos en la serie, lo primero que ven en Jerusalén, ¿quién está sobre el templo de Dios? La mezquita. Aquí estoy. Incluso platicaba una persona hace unos días que la gente en el muro está orando y a determinadas horas se oye en la mezquita sus rezos, como que opacara a todos los que están rezando afuera sobre el muro de los lamentos, como si fuera una bocina gigantesca, ¿no? Como así, aquí estoy sentado yo, no me muevo. Entonces, el anticristo parece que sus rezos son buenos, ¿o no? Dice, los musulmanes, dice, los que no son radicales, dicen, nosotros somos gente buena. Entonces, la guerra está aquí, en contra de las familias. El corazón de ellos. Y volverá con gran riqueza. Aquí el 28. ¿Quién me lo lee? Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Su corazón, fíjense, y aquí hay algo. ¿De dónde saldrá el anticristo? Su corazón será contra el pacto santo. ¿Qué te dice? ¿Conocerá el pacto de Dios? Sí. ¿Conocerá el sacrificio de Cristo? Y contra él será, quiere decir que estaba dentro de él y ahora va en contra de él. Aparentemente estaba dentro de él. Probablemente sea una persona cristiana o judía que está dentro del pacto. Dice, ahora va en contra del pacto. Yo digo que es de la religión católica porque a esa le llaman Babilonia la ramera. Bueno, esa se prostituyó. Exacto. Pero el anticristo es una persona que va a traer paz. Lo vimos antes, ¿no? Y que va a repartir riquezas. Por eso viene la creencia de que en un mundo turbulento, donde la economía va a estar inestable, donde va a haber mucha hambre, que unos correrán de un lado para otro, como está el éxodo ahorita, va a venir alguien y lo va a restaurar, y va a haber paz, y va a repartir riquezas, y diremos todos, ¡wow! ¡Qué sabiduría de este hombre de Dios! Y hablará cosas de paz, un hombre bondadoso, amor y paz. Pero dentro de esa fortaleza, la gente lo admirará, los reinos, las filosofías se unirán, las creencias se unirán, y entonces se va a ir contra el pacto. ¿Así son los dictadores? Sí. ¿Recuerdan? Hay en la televisión una serie que salía sobre Hugo Chávez y decía que era la persona que iba a arreglar el país. Y de repente, ¡pum!, hasta contra Dios se volvió. ¿Por qué? Porque se volvió contra su pacto. Entonces, contra el pacto santo, aquí habla de la palabra de Dios, contra el pacto santo, la palabra de Dios. Esa no se puede perder. Todo pasará, dice la Escritura, pero ni una jota ni una tilde pasará. Mi palabra nunca dejará de ser. Bueno, ¿qué más vemos? Los veo muy callados. Y aquí viene algo interesante. ¿Quién me lee el 29? Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Bueno, quiere decir que conquistó el norte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del cielo, ayer dijimos, del norte, ¿verdad? Quiere decir que del norte, del mismo norte habrá problemas. De ahí del norte saldrá el anticristo. ¿De dónde vino el diablo? El sur. Del cielo, ¿o no? Lo tiraron del cielo. ¿Quién me puede buscar Isaías, creo que es 56, donde dice, querubín hermoso, ¿por qué fuiste
el engañador y bajaste como la luz. Viene del cielo, quiere decir que del norte, el diablo viene de la casa de Dios. Por eso, ¿de dónde vendrá el anticristo? Del sur, que ya hablamos de la tierra. De la casa de Dios. Puede ser de alguna iglesia judía cristiana o un cristiano. Dice que vendrán con grandes señales y engañarán, ¿o no? Grandes profecías y palabra muy elocuente, y dirán, este verdaderamente es un profeta, o este es un apóstol, o este. Y entonces vendrán y engañarán. ¿Por qué Jesús no escogió a los sabios? ¿Por qué escogió a los hombres que no querían ser pastores? ¿Está en Ezequiel 28? ¿Me lo lees, por favor? Bueno, déjame terminar esta idea. ¿Por qué Jesús no escogió a los fariseos que eran conocedores de la ley y a los sacerdotes como sus discípulos? ¿Por qué? Si conocían la palabra. ¿Por qué no los escogió? Quizá ¿Mandé? Conocía su corazón. ¿Por qué escogió a cuates que no deberían ser ni apóstoles, trabajadores que andaban en su chamba? ¿Por qué los escogió? ¿Qué le decían a Pablo? Tú ni siquiera eres apóstol. ¿A Pedro? No manches tú, Pedro. Si has negado a Jesús. Porque conocían el corazón. Dios no va a usar a las personas que son muy sabias. Porque se conoce el corazón de la gente. será también porque los que en ese momento conocían la palabra, sería como para engrandecerse ellos y no dejar a Dios. Así es. A Dios. El trono es de Dios, la gloria es de Dios. Dice, a nadie se la doy. Cuando las personas conocen demasiado de la palabra y han recibido cursos y cursos, que no son malos, pero se olvidan de la palabra, entonces pierden el piso. Por eso Jesús no los escogió. Dijo, yo me traigo a la raza acá. Yo no quiero. A Moisés dijo, yo hasta tartamudo soy, yo no voy. Pues venga para acá. Usted es el bueno. Entonces, el anticristo, ¿cuál fue su problema del diablo? Querer ser como Dios. La soberbia. Es que aquí está la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Solo Dios. Nosotros somos gusanos ante la presencia de Dios. Nadie de nosotros puede decir, aquí está la verdad. La verdad es Cristo. Ahora sí, Ezequiel, Juanita. Ezequiel 28, del 15 al 18. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día de que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojo dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. A ver, un poquito antes, cuando hablas del monte de Dios, ¿qué dice? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te he hecho del monte de Dios. ¿A qué se refiere a causa de la multitud de tus contrataciones? De sus hechos. Todo el mundo, ay, vamos con él, vamos con este cantante, ¿no? Él alababa a Dios, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el enojo del diablo? ¿Contra quién viene? Contra Dios. Contra el que adora a Dios. Aquí va a matar lo que va a acabar es con la adoración a Dios, ¿eh? Y él va a decir, ahora adórenme a mí. Ahora yo quiero que me adoren. Ese es el motivo del diablo. ¿Por qué? Porque le sobraban los contratos. Como algunos predicadores que les sobran los contratos. Si yo tengo mi agenda hasta dentro de 5 años, te voy a tu iglesita. O dime cómo va a estar la ofrenda y ahí te voy. Porque ahora llevo mucho equipo. A causa de eso se perdió. Por eso, mejor tranquilos. Vámonos, llevémosla despacio. Leemos Isaías 14:12. Sí.
Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Era qué? ¿Soberbia? A lo... A lo máximo. Bueno, así le pasó a Eva. Sí. Y puede decir Eva, ¿cómo caíste? Pues el diablo entra por el oído. La mujer se enamora, la enamoran los lancheros por el oído. Por el oído. Cuidado. Pastor, yo tengo una duda. Ajá. Aquí habla de que lo echó, lo que acaba de leer Juanita, quien lo echó del cielo fue Dios. Pero es que también, bueno, como me pongo mañana el capítulo 12, habla acerca de Miguel y estaba yo leyendo y dice que también fue arrojado Satanás del cielo por el ángel Miguel, entonces ya me confundí. Según en Apocalipsis 12, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo. Entonces, Bueno, hay que estudiar las jerarquías diabólicas. Dios es imitador. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el mundo oscuro, ¿qué sería? El diablo, la serpiente o la bestia y el anticristo. Entonces, ahorita hay una guerra. El diablo ya fue echado abajo. Él anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devora. ¿A quién echa abajo? ¿A quién está en las, ¿cómo dicen? Las zonas celestiales. No. Las zonas celestes. ¿Cómo? En las zonas Regiones celestiales. En las regiones celestiales está otro pleito. Actualmente es el pleito de cambiar la mentalidad. ¿Contra quién está peleando actualmente Miguel? Contra la historia de Satanás, que quiere conquistar, que ahí tiene gente ahorita involucrada. Por eso veíamos ayer, llegas a un ambiente y lo ves pesado, ¿no? ¿Qué ambiente está dominando? Entonces, ¿es a futuro esto del arcángel Miguel que dice que lanzará? Ya está peleando, lo va a lanzar. ¿Cuándo? Al diablo ya lo lanzó, pero el pleito está aquí, en las regiones celestiales. ¿Cuándo lo va a lanzar? En el verso 15 de lo que estaba leyendo Humberto ahorita de Isaías 14. Es que ya nos estamos metiendo en el tema tuyo, ¿eh? En el 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, sigue hablando de Satanás. En el verso 15 de capítulo 11. Del 14, Isaías 14. De Isaías 14. Bueno, esto lo vamos a ver porque es el tiempo del fin, ¿verdad? Mañana es el fin, viene la gran batalla, pero vámonos despacio. Ya. Y en el 21, pensando en ese tiempo del fin, en el 21 dice, al tiempo señalado, o sea, todo está perfectamente bien calculado. Todo está marcado. ¿Tú tienes tu tiempo? Por ejemplo, una jovencita que dice, oye, no me he casado. ¿Tienes tu tiempo? No le dices, Dios tendrá tu pareja, Dios tendrá tu tiempo. No, es que ya se me pasó. No, todo tiene su tiempo. Todo está marcado por la obra de Dios. ¿A qué edad recibiste a Cristo? Bueno, ¿fue un tiempo? Fue tu tiempo, ¿verdad? Versículo, miren, 32 y 33. ¿Quién me lo lee? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará.
los ¿Cómo? sabios del pueblo. Ah, pero sí, ¿Sigo? sí. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Con lisonjas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es una lisonja? Pues buenas cosas. Ah, tú eres el mejor, y mejor, la mejor mujer, cocinas lo mejor y eres el mejor hombre y seducirán. Gracias, Adulaciones, Brenda. ¿no? ¿Mande? Adulación. Adulación. Cuidado, cuidado. Pero ahí entramos también nosotros, papá, en el 32, dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo conoce a Dios y dice, mira, tranquilo, esta es la línea, esta es la fe y esto es lo que yo creo. Y está escrito. No, pero aquí también está escrito. ¿Cómo va a seducir el diablo? Fíjense, cuidado. ¿Cómo seduce el diablo a Eva? Con la palabra. ¿Cómo quiso seducir el diablo a Cristo? Con la palabra. Si a Cristo lo quiso seducir, ¿cómo seduce el hombre a la mujer? Con lisonjas. Qué bonita te ves, qué hermosa, aunque te vea toda chancluda, ¿eh? Eres la más bella del mundo. Cuidado. Por eso dice, cuidado. Porque conoce la palabra. Yo les pregunto, ¿Dios conoce tu corazón? Sí, ¿Y el diablo también? también. Ah, canijo diablo. No, ahí sí no. Ahí te va. Ahí sí no conoce nuestro corazón. Él ve, es observador. Buena. Ahí te va. Cuando has caído, ¿él sabe de qué pie cojeas? ¿No nada más por vista? Porque sabe lo que ha habido en tu corazón. Y ahí se va, ahí se mete. ¿Por qué el diablo le habló a Eva y le dijo, oye, con que Dios ha dicho que de todo árbol puedes comer? Muy probablemente porque vio a Eva que se le antojaba ese fruto. Ah, canijo diablo. ¿Cuál era el pensamiento de Eva? ¿Qué andaba haciendo ahí cerquita? Como que saboreaba su alma. Bueno, luego se los platico. Entonces, el diablo sí te observa, pero cuando ya le diste entrada alguna vez, él sabe de qué pie cojeas. Por eso, el alcohólico dice, es que ¿cómo se me presentó? O el que está en el área sexual dice, híjole, es que se me presentó. Pues sí, ¿quién se le presentó? La chica, El diablo, ¿o no? disfrazada. Porque le abrió un día las puertas. Ahora, ¿todos hemos pecado? Sí. Entonces un día le abrimos la puerta. Entonces él conoce nuestra área difícil. Él sabe. Por eso el corazón late, ta, ta, ta. Cuando quieres, vas a pecar y dices, eso no está bien, te pones nervioso, ta, 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 ta. ¿Dónde se afecta? El corazón. ¿Verdad? Entonces, si no le hubiéramos abierto un área al diablo, pues está bien, está cerrado, ¿verdad? No hay forma. Cuando nacemos de nuevo, entonces le cerramos la puerta. Pero ¿qué es importante? Dice que si no la llenamos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, entonces viene con otros 7, ¿no? Y es peor su condición. O sea, ya estoy limpio, ya le cierro la puerta, pero no la lleno de nada. Está vacía mi casa. Entonces él conoce lo que hay dentro del corazón. ¿Está vacío? Ya me sacó. Ahora está vacío, pero nunca lo llenó. Entonces tengo cabida. Entonces hay que llenarlo de la palabra de Dios. Ciertamente, dices tú, mientras no le abras la puerta, no vas a ver. Pero ya se la abrimos. Sí, ya se lo ¿O no? Sí, lleva un registro. Ya se la abrimos. Pastor, yo tengo otra pregunta. En el verso 31 dice, y pondrán la abominación desoladora. ¿A qué se refiere abominación desoladora?
¿Qué es una abominación? A ver, vamos a leerlo, el 31. 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí le va. ¿Qué va a pasar con los dos reinos, las dos formas de pensar? La del norte, que es de la presencia de Dios, ahí saldrá el mal también. Ahí vino, ¿verdad? Entonces como que una parte se equivocó. Más bien pecó y es el diablo. Se enojaron. Y del sur es el pecado. Hacen alianza los dos. ¿Contra quién van? Contra el templo santo. Y hay una abominación desoladora. ¿Qué es lo que primero hacen alianza y presionan a los santos, a los que creen en la palabra de Dios? Dice que al final muchos de los que crean se enfriarán, porque va a ser muy fuerte la presión. E incluso dice, cuando te lleven ante las autoridades, que muchos serán llevados a juzgar, no te preocupes, yo hablaré por ti, pero permanece. El que permaneciera hasta el final. Se juntan las filosofías, las religiones. Imagínate que se juntara los budistas, los musulmanes, ¿qué otros? Los católicos e incluso cristianos, de diferentes denominaciones, por el bien común. Y se juntan y se van contra quién. ¿Cuál es la joya de la corona? Jerusalén. Ahí convergen todas las religiones del mundo. Ahí están. Por eso Jerusalén es uno de los países más visitados del mundo. Todo el año los vuelos están saturados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se juntan todas. Ahí, juntándose todas, por un bien común, se van a ir contra el pacto santo. ¿Cuál es? ¿Me lo repites la palabra? Un poquito antes. Dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuál es el continuo sacrificio? La alabanza, la adoración. ¿La adoración? Señor, yo te alabo, te glorifico, eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Cállate, no hables, ya, quédate. No alabes, no abras tu boca, no hables de mí, no hables de él. Entonces quitan eso y ¿qué ponen? La abominación desoladora. ¿Qué es una abominación desoladora para el hombre? Alejamiento de Dios. Cuando tú ya no hablas de Dios, cuando tú no hablas de Dios, cuando tú no lo adoras, ¿qué pasaría cuando no lo adoras? ¿Qué entra en tu mente? ¿Mande? El diablo. El diablo. Negativos, destructivos. Entonces, ¿qué viene? Una desolación, un desierto. Un desierto. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? Se corrompe, se prostituye, se droga, y esa es la abominación desoladora. ¿Has ido al centro de rehabilitación? Sí. ¿Cómo está el ambiente entre las personas ahí? Terrible, ¿no? Terrible. Dices tú, es una cárcel, es una prisión de su mundo, de su vicio. Están desolados. Gente que tiene dinero, gente que tiene familias, pastores, hijos de pastores, gente que conoció. ¿En qué momento, cómo se encuentra? La abominación desoladora. Esa es la soledad ahí. ¿Por qué? Porque mataron la adoración en tu vida. Acuérdate que somos templos del Espíritu de Dios. ¿Y qué haces en un templo? Adoras. O te vas a chismear. No, adoras a Dios. Aquí adoramos a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el diablo. Bueno, vamos cerrando. ¿Algún otro comentario? Sí, pensando ahorita en el párrafo que comentaba de que se reunieron los líderes religiosos, de todos ellos el único que tiene actividad política es el Vaticano, porque tiene una presencia en la Organización de las Naciones Unidas. Es el único. De todos los demás solamente es religioso, pero el Vaticano es religioso y político.
Y fíjate, aquí entra el Papa. Aquí es lo que nos decía Juanita. Versículo 38 y 39, ¿me lo lees? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Qué hizo el Vaticano? ¿No ha repartido la tierra? ¿O no puso en todos lados papas y les dio autoridad? Es si pudiéramos hablar como nación, es en donde está en todos lugares, ¿eh? Está en Pachuca, está en la sierra, está en todos lugares, tiene gente. Y con riquezas, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Y aquí estamos los que estábamos dentro de ese grupo. Mis padres ni siquiera conocieron al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque había fortalezas en la historia de ellos, ¿no? Y entonces los abuelos, los ancestros, el papado se vino y se introdujo en la mente de cada pueblo y cada nación. Repartió y con riquezas. Imagínate los templos de ese entonces, cómo vivía la gente y qué tipo de templos había. Gigantescos, ¿no? Vas a un pueblo y lo que ves es un templo gigantesco de 1700 o de 1800. Dices, ¿cuánto dinero y mano de obra invirtieron aquí? Eran fortalezas. Entonces el papado, ¿cómo dijiste que tenía? Bueno, todos los líderes religiosos es el único que tiene actividad política en la religiosa. Es más, dominaba, ¿eh? Y él decía que, según él, que Dios le decía que rey debía poner. En un tiempo, sí, en tiempos pasados, sí, era el que, si él decía que no, no, o sea, él ponía el rey, ¿verdad? Bueno, versículo, vamos terminando. Sí. En el 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y estaba leyendo que el anticristo igual podría ser homosexual para destruir a la familia. La forma de pensar, la filosofía, ¿verdad? Eso es lo que está acabando. ¿Contra quién va? Contra la familia. O sea, no me interesa, yo quiero vivir mi vida y tú vive tu vida. Yo soy así y listo. Y es que como va a venir a hacer cosas muy buenas, va a decir, y él es homosexual, pues también es bueno. Es, por ejemplo, dicen que los de pareja igualitaria adopten un niño, que es bueno, en lugar de que anden sin padre, que se queden con ellos. Y entonces se confunde. O sea, aparentemente es bueno, pero el resultado es malo, ¿verdad? Entonces, uno dice, pues sí, tienes razón, en lugar de que anden en la calle, pero no es correcto. La intención sería buena, la acción sería incorrecta, ¿verdad? Pues no. Bueno, el pleito va a ser en la mente, ¿eh? La guerra va a ser en la mente. ¿Algún último comentario? El 41, ¿quién me lo lee? Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Dice que esa forma de pensar entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén. Pero en nuestra vida, la tierra gloriosa, ¿qué? ¿No somos templos de la gloria? ¿Entrará en nuestra mente? Entrará y nos hará caer. Va a ser muy fuerte la presión, ¿verdad? ¿Se acuerdan del video de una hija de
Así de pareja. ¿No? de pareja homosexual. O sea, ella dice lo que no se ha dicho realmente. La otra parte. Y dice una cosa muy importante, los únicos que pueden y están presentando defensa contra eso son los grupos cristianos. Son los únicos, los grupos cristianos, que están diciendo, no, eso no está bien, eso no está bien. Quiere decir que las demás religiones y los demás grupos están diciendo que sí está bien. Hacer caso omiso, Lo estás aceptando, ¿verdad? Sí, pues son ellos, yo que. Así es. Y es que a lo mejor su decisión es para ganar más Adeptos, adeptos, claro, porque pareciera bueno, porque parece bueno. pero el fin es incorrecto. Ujú. Cómete un taco de carnitas y estás malo del colesterol, pues te lo invito, es gratis. Si es bueno, pero me va a hacer mal. Me va a hacer mal. Versículo 44, con esto vamos terminando. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí, ¿quién viene del oriente y del norte? Jesús. Acuérdense que el norte bajará y se hará malo, ¿ah? Pero en el norte está el trono de Dios. Por eso hablamos del que bajó del norte fue el diablo. Y del oriente es Cristo, ¿ah? Entonces, ¿a quién va a atemorizar? Al anticristo. Entonces ya el Señor se levanta con ira a traer juicio y mañana lo vamos a ver. Y entonces va a traer un juicio. Y entonces ahí sí, este poderoso rey temblará. le pasará como al rey que vimos, El de la ley. las rodillas Le temblaban, ¿verdad? Versículo 45, ¿quién me lo lee? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte, glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, él va a quererse poner ahí, en el monte santo. Pero al final, Dios va a vencer. Ay, qué difícil. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a interpretar correctamente. Y perdónanos si hay una interpretación incorrecta. Pero lo hacemos porque queremos aprender de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.